Chicos, ya estamos grabando nuestra parte 2 de la entrevista al Sensei Pedro Candellas de Portugal, con el Sensei Efren Haro, mi compañero de Proyecto K. Y pues, otra vez bienvenido, Sensei, y seguimos platicando esto interesantísimo, ¿no? Gracias. Platicábamos de la pliometría y tenías una pregunta, Sensei Efren. Sí, o sea que lo que estás diciendo, Pedro, es que los ejercicios pliométricos se tienen que hacer cuando el atleta está descansado y no cansado. O sea, se hace el ejercicio poquitas veces, se hace muy rápido, poquitas repeticiones y luego descansa para poder recuperarse y estar descansado para hacer el próximo. El ejercicio pliométrico no se puede hacer con el atleta exhausto o cansado. Sí, eso es porque, por ejemplo, cuando yo creo un circuito con muchas estaciones, por ejemplo, con saltos y eso es, también hace parte del entrenamiento. Cuando yo quiero estimular la resistencia del atleta, no está errado. Mismo así, tenemos que tener algún cuidado porque los saltos tienen siempre algún impacto sobre las rodillas, los tobillos y por ahí. Entonces, tenemos que ver hacia qué punto los atletas consiguen mantener una buena ejecución técnica de los saltos, porque si no la lesión en el momento o la lesión por uso excesivo, o sea, sesión a sesión, ¿ok? Va acumulando una fatiga que puede aumentar el riesgo de lesión. Tenemos que tener ese cuidado, pero es perfectamente posible. Pero cuando yo quiero desarrollar, porque mira, nosotros podemos tener dos objetivos cuando hablamos de potencia o de velocidad, por ejemplo. Un atleta de comité o de kata, da igual. Un atleta o un practicante que no sea atleta. Lo que yo digo es igual para toda la gente que practica karate. Los principios son los mismos. Entonces, si yo quiero que el practicante, yo miro y veo que podría tener un desplazamiento más rápido. Entonces, lo que quiero es aumentar su velocidad de desplazamiento, su velocidad máxima. Entonces, tengo que hacer métodos que tienen siempre pocas repeticiones, máxima velocidad posible si la técnica ya está buena para hacer el movimiento, claro, y descanso por lo menos 2-3 minutos, depende del método, para que el sistema neuromuscular recupere el suficiente para que en la próxima serie continúen trabajando en su máxima potencia o velocidad. Pero yo puedo tener otro objetivo que también es perfectamente válido, que es durante un combate, por ejemplo, o un kata más largo como un su, Chatanyara Kushan, Kusu Parimpai, no interesa. Un kata que dura 2 minutos y medio, 3 minutos, da igual. Entonces, yo quiero que mi practicante siga con elevados niveles de potencia durante todo el kata o todo el combate, por ejemplo. Entonces, tengo que trabajar la resistencia específica para que él consiga, por ejemplo, en el comité, mantener un nivel de velocidad que sea suficiente para marcar el punto, por ejemplo. ¿Ok? No puede ser un Gyakuzuki muy lento porque el adversario lo va a defender o porque los árbitros lo van a considerar como flojos, ¿vale? Pero son cosas diferentes. Si yo quiero desarrollar la velocidad máxima del Gyakuzuki, yo tengo que trabajar con una metodología. Si quiero desarrollar la capacidad de mantener niveles de potencia que no son máximos, pero lo suficiente para tener un buen desempeño en el combate, entonces trabajo con trabajo de resistencia específica. Por eso los dos son buenos, pero muchas veces se quiere trabajar velocidad, pero se está trabajando resistencia. Y es una pena porque no se desarrolla la máxima capacidad del practicante y podríamos hacerlo de forma segura y mucho más eficaz de lo que yo veo en la mayoría de los casos. ¿Okay? ¿No será, Pedro, que los entrenadores confundimos la clase y queremos cansar al alumno, ¿no? Muchos entrenadores, eso es lo que buscan, o sea, darles una carga tremenda para que sientan que trabajaron, pero no están trabajando lo que a lo mejor el entrenador desea, que es la velocidad, en algunas cosas, ¿no?
y generalmente nos vamos con la idea de que si sales cansado, si te duele, ya le hiciste, ¿no? ¿Verdad? O sea, creo que eso sucede, pues, en algunas... Sí, sucede y porque nosotros en el karate, y vosotros saben mejor que yo, hay mucha la cultura de más y más y más y vamos y resiste y no desiste y bomba, bomba. Y ok, para desarrollar resistencia física, mental, perfecto, pero si yo quiero que el atleta se torne más rápido en el movimiento, propiamente dicho, no puede ser así. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, vamos a poner los atletas de parte, vamos a pensar en los alumnos que van al dojo 2, 3 veces a la semana a entrenar para el nuevo cinturón, porque quieren hacer buenos karatecas, no interesa. Podemos siempre poner el trabajo de velocidad, debemos hacerlo en el principio de la clase, cuando el sistema neuromuscular está más descansado, y hacemos durante, no interesa, 5, 10, 15 minutos, no interesa, con las pausas ciertas, con los descansos ciertos, y después el cuerpo ya está con alguna fatiga ya es difícil estimular la máxima potencia y seguimos para el trabajo de resistencia y terminamos la clase cansados y no hay problema ninguno. Pero no podemos querer que nuestro practicante desarrolle su velocidad en el final de la clase. No va a hacerlo. Lo que va a conseguir el máximo es la capacidad de tener un movimiento rápido y potente, cansado, que también es importante, pero no estamos estimulando su velocidad máxima. Eso es, ¿ok? Es una cuestión de gestión. Sí. Es como el orden de la clase, ¿no? Como debería de ser. Estás Sí, hablando sí, del sí, orden. sí, No, Pedro, es como cuando vas al gimnasio y haces cardio y luego pesas. O sea, cuando es al revés, ¿no? Primero vas al cardio y luego al cardio, ¿no? O sea, es más o menos. Pues fíjate que Por tiene ejemplo, mucho sentido. imagina en el gimnasio que un atleta, vamos a pensar un atleta ahora, que hace gimnasio como complemento al entrenamiento específico de karate. Si él no puede ir al gimnasio todos los días, como hace Sandra Sánchez y Agayev y esos atletas de élite, un atleta que haga competición de forma seria, pero tiene 3 horas por día para entrenar, por ejemplo, que es la mayoría de los atletas, por lo menos en Portugal es lo que ocurre, 3, 4 horas, porque no ganan dinero con eso, tienen familia, trabajo y todo eso, entonces no pueden dedicar 8 horas diarias a la competición como hace Sandra Sánchez o Quintero o otro cualquiera, ¿ok? Pero un atleta como ese, que va al gimnasio a hacer un complemento, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana, por ejemplo, ¿ok? Si tiene que entrenar varios tipos de fuerza, de formas de manifestación de la fuerza, los métodos de la fuerza rápida, o sea, potencia, fuerza explosiva, pliometría, ¿ok? Deben ser siempre la primera cosa del entrenamiento y después entonces empiezan, por ejemplo, el trabajo de desarrollo muscular, por ejemplo, ¿ok? De hipertrofia debe ser después, no antes. O sea, todo lo que esté relacionado con la velocidad máxima de ejecución tiene que ser en el principio del entrenamiento con la mínima fatiga posible. El calentamiento también tiene que ser algo suficiente, pero sin poner fatiga en el atleta. No puede ser un calentamiento de 20 minutos en que corre, en que... No, tiene que ser lo suficiente para que el atleta esté preparado para entrenar, pero 5 minutos, 7, 8 máximo, dar 2, 3 minutos de pausa para recuperar del calentamiento y después velocidad máxima en el movimiento. Por ejemplo, esto, atención, estoy haciendo una cosa muy resumida para tener una noción. Yo he impartido un curso para entrenadores en Portugal hace 2 meses atrás, solo sobre fuerza y resistencia. Han sido 13 horas de formación, 13 horas. Y muchas horas respondiendo a cuestiones particulares fuera de lo que yo he enseñado. Por eso hay muchas variables para controlar, pero yo ya dejo aquí algunas cuestiones importantes para que las personas tengan un poco más de noción de eso, ¿ok? Pedro, Pues me está quedando muy claro en los conceptos atléticos en el karate aquí.
Me estás llevando por un buen camino, Pedro. Muchas gracias. No, y muchas veces los karatecas, los senseis de karate que no quieren hacer nada, saber nada de la competición, que es legítimo, piensan que en esas cosas son para el deporte, el karate deportivo. No, el cuerpo es el mismo, me da igual si yo hago karate tradicional o competición. Si yo quiero quedarme más rápido, la metodología es la misma, sea con que el objetivo que yo tenga, sea defensa personal, sea competición, sea lo que sea. Si yo quiero ser más rápido, los sistemas fisiológicos son iguales. No hay una distinción. Nuestros sistemas fisiológicos no distinguen el karate tradicional del deporte. El cuerpo es el mismo, los sistemas son iguales, funcionan de la misma manera, por eso da igual. Sí, ¿Okay? claro, o sea, la ciencia no está peleada con el karate tradicional o no Claro, competitivo, ¿no? O no de competencia, más bien, no de competencia. claro. Porque hay muchos maestros que no quieren la competencia, pero son muy buenos maestros y no están enfocados en competir, pero quieren Claro. una muy buena clase. Muy bien. Pedro, y ese tipo de conocimiento que tú tienes también abarca la biomecánica del cuerpo. Sí, también tiene siempre esa influencia. Mira, Porque todo lo que yo enseño en Karate Science Academy fueron porque yo, cuando he terminado el máster, me he quedado con más cuestiones do que respuestas. ¿Okay? O sea, porque la carga horaria es siempre corta y no consiguen darnos toda la información. Entonces, yo empecé a pesquisar un poco más, a buscar en las bases de datos, no sé si es así que se dice en español, científicas, y entonces he encontrado un mundo gigantesco de conocimiento, y entonces yo empecé buscando por respuestas para mí, ¿ok? Después decidí, empecé, hay tanto conocimiento que las personas no tienen acceso. Si yo estoy estudiándolo, ¿por qué no compartirlo? Disculpa, ¿por qué no compartirlo con mis compañeros del karate? Y por eso tengo la página en inglés, porque atrae más gente. Por acaso en español tengo mucha gente que me está pidiendo para crear una página en español, porque todos entienden muy bien en la parte del inglés. Entonces yo estoy pensando en eso, pero el tiempo no. Vamos a ver cuándo es posible, porque tengo mismo mucha gente de España, Argentina, México, mucha gente siguiendo. Yo creo que sí. Sí, es verdad. Tuvieras mucho éxito en español. Digo, en inglés, yo te he leído en inglés, pero en español tuvieras mucho Yo pienso éxito. que sí. Porque te voy a decir algo, Pedro. Creo yo que en los, perdón, se me fue ahí está. Creo que los maestros a veces nos sentimos abrumados de tanta información. Es tanta la parte técnica o de la parte, pues, de karate, que todavía sumarle a la parte atlética o científica, Sí, sí, sí. sí es mucho. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podríamos todos los demás maestros o practicantes acercarnos más a la ciencia? Yo estoy intentando con mi proyecto hacer esa puente porque estoy intentando compartir los conocimientos de la forma más simple posible, de lo que es posible, porque hay cosas que tenemos que hablar de ellas, porque si no se entiende la cosa. Porque cuando las personas empiezan a coger ese conocimiento que estoy hablando, hay varios niveles. Por ejemplo, si yo no tengo atletas de competición que lo hacen de forma muy dedicada, yo solo necesito de determinados principios científicos para hacer un mejor trabajo en el dojo, por ejemplo. ¿Okay? Pero si yo soy un atleta que quiero tener si soy un entrenador que tengo atletas en la selección nacional y quiero que él sea campeón europeo o latinoamericano, no interesa. Ahí tengo que aprofundar mis conocimientos y saber gestionar cada variable del entrenamiento. Por ejemplo, la periodización del entrenamiento es una cosa que para clases generales de karate, ¿cómo se dice? Si yo sé, por ejemplo,
algunos principios es más que suficiente para hacer un mejor trabajo. Si yo soy entrenador de atletas de selección nacional, yo tengo que tener una periodización mucho más detallada y tengo que tener otros conocimientos. Por eso, por ahora, el único sitio que yo conozco que transmite ese conocimiento científico y intenta juntarlo con la práctica del karate que nosotros hacemos es el trabajo que yo hago. No sé si alguien más lo hace, pero yo no conozco. Probablemente sí, pero no lo sé. Pero las personas tienen que pensar una cosa. La ciencia no es una cosa complicada. Las personas que están ligadas a la ciencia es que tienen un lenguaje que hace sentido en su medio para comunicarse entre sí, para que la ciencia pueda evolucionar, pero mitad de aquello puede ser traducido en cosas muy simples, muy prácticas, y que un entrenador no tiene que saber aquellas cosas más formales y que rápidamente aplique en el dojo. Si yo, por ejemplo, cuando yo impartí ese curso de 13 horas sobre fuerza y resistencia, he hablado de todo porque tenía atletas de la selección nacional portuguesa y entrenadores haciendo el curso, pero también tenía personas que tienen media ducia de alumnos que están entrenando solo por el amor al karate. Y intenté hablar el lenguaje de todos. Y todos me dijeron que han aprendido muchas cosas y la semana siguiente estaban aplicando el dojo. Por eso es por ahí. Pero tiene que aprenderse, es como todo. Pero no es nada de especial. Tengo personas a preguntarme si tienen que tener formación, educación superior en deporte para seguir mi página. No, la idea es precisamente el contrario. Es la persona que no sabe nada de metodología científica de entrenamiento que yo voy a intentar darle el conocimiento para aplicar en el dojo, y no tiene que ser doctorado, no tiene que ser nada de eso, porque esas personas no lo necesitan porque supuestamente ya lo saben, ¿no? Sí. Vamos a acreditar que sí. Oye, Pedro, ¿estos cursos tú los das presenciales o los ofreces en línea o presenciales o cómo? Los últimos que he hecho han sido por la internet porque estábamos en casa por causa del coronavirus. Entonces, estaban todos marcados para ser presenciales, pero por la situación, los organizadores me han pedido para hacerlo, la misma cosa, pero por internet. Yo acepté, ha corrido muy bien y estoy intentando tener tiempo para pegar en ese curso que he dado en Portugal para los entrenadores y darlo a través del Karate Science Academy, no solo en inglés, pero también en español, porque pienso que es un conocimiento que es, mira, yo tengo ¿cómo se dice? Es la cosa más difícil para mí, ver que hay tanto conocimiento claro, sin duda, sin opiniones personales y de ese, de aquellos, son cosas que están estudiadas y son factos, no son opiniones de millones de personas. Todos podemos tener una opinión, ¿vale? Pero hay cosas que son testadas de forma tan clara, tan aprofundada, que son conocimiento factual y no apenas opiniones de eso o de aquello. Entonces, me da mucha pena, no sé si se dice así en español, ¿sí? Que el conocimiento esté cerrado en bases de datos científicas y que no llegue a las personas que están en los dojos trabajando, porque ese conocimiento es para nosotros, no para quedarse publicados en una revista que nadie va a leer y va a aplicar. Es una pena porque la cantidad de conocimiento es tan grande y no está llegando a nosotros. Y entonces, ¿para qué sirve? Claro. ¿Vale? Pedro, nosotros tenemos este proyecto que se llama Proyecto K, que le llamamos Ciencia y Arte del Karate, porque presentamos también en la parte del conocimiento o la parte de la expresión, ¿no? Sí. Y estamos, siempre que entrevistamos a alguien, pues lo invitamos a hacer algo, ¿no? O sea, hacer un proyecto en el futuro, en un futuro cercano, y a lo mejor podríamos hacer algún curso contigo, inclusive a distancia. O sea, pues claro, porque estás en Portugal, Sí. pero podríamos Esto, hacer una...
un Esto es música impulso, para ¿no? todo para todo, para que te acerques a toda Latinoamérica, Pedro. Claro, O sea, sí, Claro, sí, claro. a claro que sí. todo habla hispana, pues. No, nos No, y pondré, sabes, sí, porque yo tengo un gimnasio, tengo la escuela de karate, tengo todo eso, tengo dos hijos pequeños, tengo familia, o sea, el tiempo no da para estar en todo lado. Entonces, claro que tener ayuda para que las cosas se avancen de manera más rápida y diferente, claro que es siempre bueno, porque yo no tengo un equipo por trás. Yo hago todo en el proyecto, en claro, ese momento. Yo hago las publicaciones, la edición de los vídeos que pongo, la análisis estática, yo hago todo, porque es una cosa que me da muy placer. Es una cosa que si algún día yo pueda, obviamente, tener un retorno financiero con el mismo, mejor. Pero no lo hago con esa intención principal. O sea, es una consecuencia que puede ocurrir o no, pero si no ocurre, yo lo hago con todo el placer. Yo estoy muchas veces haciendo los contenidos a la medianoche antes de ir de acostarme, ¿ok? De ir a dormir, y porque me da placer hacerlo. Y entonces así pienso que siempre es más fácil y las personas también lo sienten que es complacer y no es solamente porque estoy intentando vender esto o no, aquello, no, no. pero Me, eso es. me consta eso, Pedro, me consta, porque yo te he seguido por mucho tiempo y el año pasado mi hija en mi cumpleaños me regaló un libro tuyo. Ah, vale. Entonces, uno que se llama 365 días de, algo así tiene el título, ¿no? De karate. Sí, 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 sí. Entonces, yo te he seguido desde antes, por eso encontré lo del libro, ¿no? Y veía tus pliométricos y tus videos. Pero me consta, te digo, porque pues nos hemos estado, bueno, yo te he seguido a ti en el Facebook y en WhatsApp y todo eso, pero ahora en Telegram, eh, digo esta parte que me consta porque a veces se oye en la noche y aparece un comunicado de Pedro donde manda a sus contactos, manda algún PDF o algún audio y él no está pidiendo dinero, él está compartiendo. Y eso se me hace, la verdad, hermoso porque es conocimiento y él dice, no podía dormir o antes de que se me gane la idea y no hacerlo en PDF o algo así, pues lo Sí, digo, ¿no? Y lo estoy diciendo sin editar. Y eso es bonito. Y felicidades, Pedro, por hacer esto y sí, gracias por muchas gracias. compartirlo, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Pero pues aquí te reitero otra vez, Efren y yo somos tu equipo aquí, ¿no? Somos tu equipo y hagamos algo. Ya nos pondremos de acuerdo para hacer algo. Sí, vale, Este, vale, vale. Pedro, ¿cómo te seguimos? Dinos cómo te seguimos, tus páginas. Las principales en ese momento, yo tengo el Facebook, pero el Facebook en ese momento para las páginas que no son personales, yo pongo una publicación y el Facebook, yo tengo por ejemplo casi cerca de 60.000 seguidores en el Facebook, pero cuando pongo un vídeo, si no pago un anuncio, llega a 1.000 personas o 2.000 personas. Entonces, en Instagram es más fácil en ese momento. Yo tengo una cosa que empecé a hacer porque tengo una niña, una chica, mi alumna que empezó a hacer competición de comité ese año, tiene 11 años y le quería porque le gusta mucho, entonces yo todo lo que hago tiene que ser lo mejor posible, entonces empecé a mirar y a observar vídeos de los mejores atletas de WKF y hacer análisis tácticas y técnicas para ver lo que hacían, cómo funcionaba. Y entonces, una vez más, yo pensé, si estoy haciendo eso, voy a compartirlo porque el trabajo es el mismo. Y entonces hago análisis de tácticas y técnicas de situaciones que son puntos oficiales por los jueces. Y tengo también algunas, como se dice en español, en portugués es carrusel, o sea, una secuencia de imágenes con Carrusel. algunas, eso es, con algunas informaciones más de metodología científica. Y después del Telegram es donde yo, como Guillermo sabe, comparto cosas un poco más aprofundadas, como artículos del blog, algunos PDFs que yo creo, algunos audios que pongo el móvil grabando y hablo para allá y después comparto la cosa con quien está ahí. Entonces, el Instagram y el Telegram son las formas más directas de conseguir acceder a mi trabajo.
Y tu página es Karate Science Academy, ¿verdad? Yes, sí, 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 o en inglés, ok, Karate Science Academy en inglés y en Instagram ese es el nombre y en Telegram también. Si lo buscan van a encontrarlo, ok, es abierto, es solo para, la persona va y clica y hace parte del canal, ok. Pues ojalá que nuestros amigos que nos están escuchando si te sigan, porque la verdad tu información es muy, muy buena. Sensei, Efren. Y una pregunta, ¿tú te dedicas exclusivamente a esto? ¿No tienes un trabajo, otro trabajo extra? ¿Tú te dedicas a esto, al karate, a la actividad física, a Sí, sí. enseñar? A eso es tu trabajo, ¿verdad? Sí, es 100%, mi ¿verdad? trabajo, sí. Yo Ok. tengo las clases de karate y también soy profesor de pilates ya 13 años para atrás. Tengo mucha gente, por ejemplo, mayor, personas con 95, 98, 93 años, mis alumnos haciendo pilates. Entonces, yo trabajo, mi gimnasio tiene una vocación muy especializada. Yo no tengo un gimnasio tradicional solo para hacer ejercicio. Tenemos muchas personas que nunca iban a un gimnasio, pero aquí encuentran soluciones para hacer rehabilitación cardíaca, de cirugías, sea lo que sea. Pero también tengo personas que quieren tonificación, desarrollo muscular, eso también lo tenemos, tenemos toda la gente, pero todo con una evidencia científica por detrás siempre. El Pedro Candellas no sabe nada y siempre que aparece un caso nuevo, yo voy a estudiar todo lo que está publicado sobre la situación y hago el programa siempre de acuerdo con esto. Y entonces estamos consiguiendo traer mucha gente que nunca en la vida iba a un gimnasio y nosotros, yo quiero dar una perspectiva diferente del ejercicio físico porque ainda estamos en una fase muy atrasada en términos de conocimiento y es una pena. Atención que en el karate no está atrasado en relación a las otras modalidades. Okay, atención que nosotros tenemos un poco la manía que el karate es muy tradicional. No, yo veo el mismo en el fútbol, en el gimnasio, en la actividad física. Infelizmente el nivel de conocimiento ainda es muy, no lo que yo pienso que debería ser. Pedro, esta pregunta está así un poquito histórica, ¿no? Pero tú piensas que los antiguos maestros hacían algo de pliometría o la ciencia, aunque no fuera estudiada, sino que fuera como empírica. Mira, una cosa que yo me hace mucho, yo no me gusta el nombre karate tradicional, porque yo no sé muy bien lo que es tradicional. Lo que es tradicional es muy subjetivo para Sí, cada uno de nosotros, ¿vale? O sea, no me gusta mucho esa palabra, pero eso es una conversa para otro día. estoy de acuerdo. Porque, mira, por ejemplo, si yo pienso, y yo como soy de Goju-Ryu, el Goju-Ryu tiene mucha la tradición de hacer los ejercicios de Ojo Undo con los Kongoken y todo eso, pronto. Para mí eso era una cosa fantástica que personas hace más de 100 años atrás o 100 años atrás que ya tenían la percepción que haciendo algún entrenamiento físico adicional que se quedaban más fuertes y más resistentes, lo que sea. Y me hace mucha confusión cómo es que Mabuni, Miyagi, Funakoshi y Otsuka, los principales, digamos, los fundadores de los 4 estilos más representativos en el WKF, que estaban siempre buscando la evolución. Y hoy en día tenemos muchos maestros que tienen aquella manía del tradicional, del auténtico, del original, pero porque si el propio Miyagi testaba cosas con equipos y con vasillas y para intentar evolucionar. ¿Por qué tantos maestros, por ejemplo, de karate hoy en día tienen tanta aversión al gimnasio, por ejemplo? El Ojo Undo era el gimnasio de los maestros de Goju-Ryu, porque no había gimnasio en la altura, pero ellos percibían que era importante de forma empírica, como bien lo decías, porque hay la resistencia de hacer un entrenamiento con ¿cómo se dice? Un saco como de boxeo, por ejemplo. Un ¿Por qué costal. no? ¿Por qué no? Es una evolución como otra cosa cualquiera. Se hace nuestro karate mejor, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si los fundadores estaban evolucionando, ¿por qué las nuevas generaciones están con esa manía del karate original y auténtico y verdadero? Lo que es el karate verdadero.
Sí. ¿Mm? Claro. Ok, Pedro, Mira, solo un ejemplo para que las personas que nos oyen este pensamiento. Vamos a pensar una cosa. Todos nosotros sabemos que las fundaciones, como los pilares de los estilos están para la mayoría de nosotros en los katas, ¿vale? Por ejemplo, yo no conozco ningún kata de los 4 estilos más representativos que tengan un mawashigeri, pero todos enseñamos mawashigeri. Entonces, ¿dónde está el karate original? Es solo un ejemplo, claro. ¿Ok? Es solo un ejemplo. Entonces, pero los katas son los fundamentos del karate. Vale, yo estoy de acuerdo, pero en Goju-Ryu no hay un mawashigeri en los katas. En Shitoryu también no, pero por lo menos que yo conozca. En Shotokan también no. También no eso. Entonces, ¿dónde está la tradición? ¿Dónde está la tradición de los colores, de los cinturones que todos utilizamos? El Funakoshi no tenía cinturones verdes, amarillos. Entonces, esa evolución está ocurriendo porque tenemos esa manía tonta de decir, no, yo hago el karate original. ¿Así? Sí. Yo creo que evolucionamos lo que nos conviene, ¿no? Eso es. Generalmente el tradicional es lo que nos hacemos. El original es lo que yo hago. Eso es el problema. Es como el kata, no. La versión correcta del kata, ¿cuál es? Es la que yo hago. ¿Por qué? ¿Qué garantía? ¿Quién te da esa garantía? No lo sabemos. Hay evolución. Nosotros vemos vídeos del Funakoshi haciendo, por ejemplo, una Eian, por ejemplo. Yo no conozco ningún maestro hoy en día que haga la Eian como los vídeos que Funakoshi. ¿Ok? Las posiciones eran mucho más altas, por ejemplo. Él propio de certeza que el kata que hacía a los 40 años no era igual cuando tenías 60 o 70. No lo creo, que él propio probablemente fue evolucionando la cosa. Entonces, dejémonos de tonterías y disfrutemos del karate en todas sus variables porque es el mejor para toda la gente. Y si no le llamamos karate tradicional, ¿cómo le deberíamos de llamar? ¿Cuál es tu propuesta, Pedro? En mi cabeza, y es una opinión personal que vale lo que vale, es karate competitivo y no competitivo. Para mí era la forma más fácil y más justa de dividir la cosa. Porque tradicional me va siempre para el karate auténtico. Pero yo no sé lo que es el karate auténtico, porque ninguno de los otros tradicionales lo que es lo que Funakoshi así Miyagi, pero nadie lo hace como ellos lo hacían a la altura. Entonces, ninguno de nosotros hace karate tradicional. Si compararmos por ahí, por ejemplo, que yo sea, y después tradicional para mí es una cosa que me transmite una idea de estático. Falta de evolución. De estático, ¿no? Sí, de estático, precisamente. Parece que paramos de evolucionar y no es verdad. El karate tiene evolucionado bastante en los últimos, desde siempre, ¿ok? Entonces, tradicional para mí me suena siempre una cosa que no evoluciona. Y, por ejemplo, el karate tradicional, que nosotros los llamamos así, tiene muchas cosas buenas y que están confirmadas por la ciencia, pero también tiene otras cosas que la ciencia ya ha demostrado que no es la mejor manera de lo hacernos. Entonces, no me gusta mucho esa palabra, pero es una opinión personal, y entonces vale lo que vale. Pero está muy bien. Chicos, Sí. nos quedan 5 minutos de plática y vamos a ir cerrando nuestra entrevista con ideas finales, ¿va? Vale, vale. ¿Alguna pregunta, Sensei, para hacerle a Pedro? No te oigo. Sensei Efren, ahí estás. ¿Tienes alguna pregunta final para Pedro, Sensei Efren? Sí. Pues no una pregunta, pero sí un agradecimiento y espero que tener más contacto contigo en nuestro proyecto, en nuestra página, que vamos a empezar a compartir más cosas tuyas en nuestra página y pues considerarte ahora parte de nuestro proyecto, o sea, parte de nosotros acá en el otro lado del mundo. No sé si conozcas México, si conozcas América,
pero No, pues, Pues pero hay que pues, ojalá. invitarte. Europa, varios países, pero solo en Europa. Bueno, pues a lo mejor es una oportunidad para que un día Y un día voy a México, se queda prometido. Seguro que sí. No, Eh, muchas gracias porque para mí es fantástico también crear conexiones con otros proyectos como el vuestro y tengo todo el interés personal de crear estas relaciones y muchas gracias por, por invitarme a estar aquí porque yo me gusta lo que es lo que es. Cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, las cosas son un placer siempre, sí, siempre, siempre. se nota que tienes mucha pasión y ha sido una entrevista muy agradable. Pedro, por último, dime, tú has escrito libros electrónicos, ¿verdad? ¿No tienes libro físico? ¿No tienes libro Eh, impreso? Por No. ahora solo en términos de libros, solo tengo aquel que es el Karate 360. Es solo electrónico por una cuestión también de tiempo, Claro. porque el electrónico es más fácil, yo creo un PDF y la cosa sale para crear un libro, mismo que sea por autopublicación por Amazon, por ejemplo, y muchas personas han comprado la versión electrónica, pero quieren tener la versión física en su casa porque les gusta tener los libros, pero es un proceso que yo no conozco muy bien, pero un día probablemente voy a aprenderlo para que las personas puedan comprarlo de forma física. Pero está muy bien tenerlo electrónico, ¿eh? ¿Y cuántos libros tienes, Pedro? ¿Cuántos libros No, has libro escrito? solo ese. Solo Solo ese, ese. solo ese. Después mi objetivo es entrar en los cursos, porque los cursos me permiten llegar a las personas de forma directa. Las personas pueden contactar conmigo, pueden poner, pedir, colocar cuestiones, tirar dudas personales que les han, ¿cómo se dice? Que se han creado en su cabeza, porque los cursos yo puedo actualizarlos, porque la ciencia está evolucionando. Entonces yo creo un curso hoy, de aquí a un año el curso ya está actualizado, el libro es una cosa más estática y Sí. entonces el libro fue una cosa personal que he juntado una panoplia de conocimiento y he creado aquel libro, pero los cursos para mí hacen más sentido porque crea una relación más directa con las personas. Ese es el objetivo principal. Muy bien, pues sigamos en esto. Y chicos, pues ya ahora sí tengo que despedirnos porque se nos va el tiempo y no quisiera que sucediera, quisiera que estuviera eterno esto, ¿no? No, no, Y fíjense, córtalo, deja de grabar sí, y que claro. cotorreamos y ya que se Pero lo corte. más último, agradecerte tus conocimientos, agradecerte tu buen ánimo y pues estamos en contacto, ¿no? Ahorita dejo de grabar.